el cliente siempre tiene algunos temores para tomar una decisión, sobre todo de un cambio. Y vos tenés que trabajar para no representar una amenaza para el cliente, ni alguien que viene a advertirlo, a decirle lo mal que estuvo, cómo estuvo trabajando hasta ahora y cómo vos le venís a reemplazar eso. La idea es que, con humildad, le ofrezcas al cliente algo muy chiquito que te pueda comprar. No intentes cambiar ni reemplazar a ese proveedor, no intentes reemplazar un estándar de forma de trabajo que ya tiene de manera habitual con ese proveedor. Y si lo que vos vas a venderle es simplemente un implemento o un repuesto que se usa con lo que le compra al proveedor principal, no importa, vos tenés que entrar con algo que sea un producto o un servicio iniciador de esa relación, que te permita que te conozca. Tené paciencia, anda poquito a poco, que el cliente no sienta que vos sos una amenaza, nunca hables mal de la competencia o del modo en que vino haciendo las cosas hasta ahora el cliente, y que te pierda el miedo a través de contratarte para pequeñitas cosas. No intentes combatir al competidor que está ahora en el cliente, sino simplemente complementarlo con algo muy chiquito.